El tejido cartilaginoso es uno de los tejidos conectivos con función de sostén. A semejanza con los demás tejidos conectivos, el cartílago está constituido por células y sustancia intercelular, pero a diferencia de aquellos, no posee inervación, excepto en las articulaciones, y es avascular. El prefijo a indica negación, o sea que literalmente lo podemos traducir como que no tiene vasos sanguíneos. Las propiedades físicas del cartílago se deben principalmente a su matriz intercelular, la cual, por su estructura y composición química, es firme, compacta y flexible. Estas propiedades hacen que su estructura en el adulto forme parte de aquellas porciones del esqueleto donde, además de dar rigidez, sea necesario alguna flexibilidad. Además de estas características, junto con su capacidad de crecimiento rápido, hacen del cartílago el material más indicado para constituir el esqueleto del embrión. La mayor parte del esqueleto se forma primitivamente en modelos cartilaginosos, que son reemplazados posteriormente por tejido óseo. ¿Cómo se clasifica el tejido cartilaginoso? Se clasifica según la cantidad y la composición de su matriz amorfa, en tres tipos: hialino, elástico y fibroso. El más abundante y el más típico es el hialino. Por ello se lo describe como modelo de tejido cartilaginoso. Como dijimos, el cartílago hialino es el más abundante. Se encuentra en el adulto, en extremos anteriores de las costillas, en los aparatos respiratorios, en las carillas articulares, en pared de fosas nasales y, como dijimos, forma el esqueleto del embrión. Macroscópicamente, es decir, a simple vista, es de color blanco azulado, traslúcido, de consistencia firme, pero con cierta flexibilidad, resistente al estiramiento y a la compresión. Microscópicamente consideraremos tres componentes: el llamado pericondrio o cápsula limitante, las células y la sustancia intercelular. En esta imagen podemos ver un corte histológico de un cartílago hialino. Observamos la tinción basófila que tiene la sustancia intercelular. Respecto al pericondrio, el pericondrio se encuentra en todos los cartílagos hialinos, excepto en las carillas articulares, en los cartílagos costales y en los nasales y en los lugares de osificación. Está constituido por dos capas: una capa externa o fibrosa de tejido conectivo denso y regular, que tiene abundantes fibras colágenas y algunos fibrocitos, y la capa interna o condrógena con células indiferenciadas, también llamadas células condrógenas, y condroblastos. Y estos son los que van a dar luego lugar a los condrocitos. La capa fibrosa persiste en el adulto, pero la condrógena es poco visible, aunque conserva la capacidad de generar cartílago, pero solamente en determinadas situaciones. Generalmente una lesión de cartílago es
reemplazada por tejido conectivo fibroso de la capa externa. Acá observamos el cartílago hialino coloreado basófilamente y hacia el exterior del mismo fibras eosinófilas que corresponderían al pericondrio. Con respecto a los condrocitos corresponden a la célula cartilaginosa madura, que es la que está más alejada del pericondrio y que se encuentra rodeada completamente por sustancia intercelular. En cambio, el condroblasto es la célula cartilaginosa joven, es ovoide, está muy cerca de la capa fibrosa del pericondrio, pero aún no está rodeada completamente por sustancia intercelular. Con respecto a los condrocitos, son células de forma generalmente esférica o poliédrica o lenticular, ubicados en unas cavidades que se denominan lagunas, y el número de condrocitos que podemos encontrar por laguna es variable, de 1 a varios. Cuando son varios, se habla de grupo isógeno. En el citoplasma de los condrocitos encontramos glucógeno, retículo endoplasmático rugoso, sobre todo en los condrocitos más jóvenes, ya que a medida que los condrocitos envejecen, disminuye la cantidad de retículo endoplasmático rugoso y se hacen más acidófilos. También encontramos mitocondrias, inclusiones, etc. Y la función de los condrocitos es la de síntesis de la sustancia intercelular. Esta es una microscopía electrónica de transmisión donde podemos observar características del núcleo y del citoplasma. Estos condrocitos se ubican en lagunas o también llamadas condroplastos. Como dijimos, se pueden encontrar solos o formando grupos. Cuando son varios, se habla de grupo isógeno, debido a que todos los condrocitos de esa laguna se originan desde una misma célula precursora o progenitora. Existen dos clases de grupos isógenos, los axiles y los llamados coronarios. Esta diferencia de disposición se debe al plano de división celular. Es decir, en un grupo isógeno coronario, las células se han dividido por mitosis en varios planos, verticales u horizontales. En cambio, en un grupo isógeno axil, los condrocitos se ubican en hileras o columnas debido a que el plano de división celular ha sido uno solo, el mismo plano. En esta imagen observamos un grupo isógeno o varios grupos isógenos axiles en donde los condrocitos forman columnas o hileras. Y en esta imagen, grupos isógenos coronarios donde los condrocitos se disponen en forma de corona o en forma esférica. Observamos además que entre los condrocitos o grupos isógenos vamos a observar la sustancia intercelular. La sustancia intercelular está constituida por dos componentes.
Fibras colágenas, que son fibras colágenas tipo 2, aunque pueden haber otros como el 11 o el 9. Sin embargo, la cantidad de fibras colágenas es muy baja, predominando la sustancia amorfa. La sustancia amorfa está constituida a su vez por un componente muy importante que son los llamados proteoglucanos. Recordemos que los proteoglucanos eran moléculas compuestas por una pequeña cantidad de proteína, un 5%, y un 95% de hidratos de carbono. A los hidratos de carbono se los conoce con el nombre de glucosa aminoglucanos, siendo en el cartílago el más importante el hialuronano dentro de los no sulfatados y dentro de los sulfatados el condroitinsulfato y el queratansulfato. También podemos encontrar proteínas no colágenas como por ejemplo la fibronectina. En preparaciones teñidas con hematoxilina eosina, la sustancia amorfa es acidófila, solamente en las zonas cercanas al pericondrio, ya que en el interior de la estructura, como vemos en esta imagen, la sustancia intercelular es muy basófila, aumentando la basofilia en las zonas más profundas del cartílago. Esta diferencia de basofilia se debe a que los condrocitos completan su capacidad secretora a medida que van madurando. La sustancia amorfa, además de colorearse con hematoxilina y con colorantes básicos, también es intensamente Paz positivas, se tiñe con colorantes básicos, como dijimos, y también es metacromática con el azul de toluidina. La matriz que rodea de forma inmediata a cada grupo isógeno se tiñe más intensamente y se llama matriz capsular o territorial, mientras que la matriz más alejada del grupo isógeno es menos basófila porque ya tiene un mayor contenido de agua y entonces en ese caso se la conoce con el nombre de matriz interterritorial. Esa mayor coloración alrededor del grupo isógeno o del condrocito se debe a que la concentración de los glucosaminoglucanos es más elevada en las cercanías de la célula. La función de la sustancia intercelular es principalmente la difusión de metabolitos pequeños, ya que el cartílago no posee red de capilares. Entonces se nutre por difusión a través del agua de la sustancia amorfa, de los nutrientes procedentes desde los capilares del pericondrio. Pero ante cualquier situación anómala que lleve a un aumento de la densidad de la matriz intercelular, se produce una mayor dificultad para la llegada de las sustancias nutritivas, pudiéndose producir la muerte celular. Por otro lado, las características de la sustancia intercelular es la elasticidad, le permite dar cierto grado de elasticidad al cartílago. De la matriz territorial e interterritorial ya hablamos recientemente. Respecto a la histogénesis del cartílago,
El cartílago hialino deriva, como los demás tejidos conectivos, del mesodermo, de una célula mesenquimatosa primitiva. En aquellos lugares del mesénquima donde inicialmente se desarrollará cartílago, las células mesenquimatosas pierden sus prolongaciones, se redondean y agrupan formando centros de condrificación o tejido protocondral. En este caso, los núcleos de las células se encuentran muy próximos entre sí. Luego, las células van aumentando de volumen y se diferencian, es decir, van madurando y comienzan a secretar cantidades crecientes de tropocolágeno y de matriz amorfa. A medida que las células secretan sustancia intercelular, quedan más separadas y quedan incluidas en las lagunas. Simultáneamente a este procedimiento, el mesénquima que rodea al centro de condrificación se diferencia en pericondrio, en el cual las células de la capa más interna conservarán la capacidad de generar nuevos condrocitos, ya que van a constituir a las células condrógenas, mientras que la capa más externa queda constituida por tejido conectivo denso y regular. En lo que respecta al crecimiento, hay dos mecanismos diferentes de crecimiento del cartílago, el llamado intersticial y por aposición. El intersticial ocurre en el seno de la matriz del cartílago. Allí los condrocitos se dividen por mitosis y constituyen un grupo isógeno que ocupa una laguna. Este tipo de crecimiento se da en cartílagos jóvenes, donde la matriz es más escasa. En cambio, en el cartílago adulto, la sustancia intercelular es más abundante y más rígida, lo que impide el crecimiento intersticial. El otro crecimiento es el de aposición, que se realiza en la superficie del cartílago por proliferación y diferenciación de células indiferenciadas de la capa condrógena del pericondrio. Estas células se diferencian primero a condroblastos y luego a condrocitos. En las articulaciones donde no hay pericondrio, solo puede haber crecimiento intersticial. Resumiendo, el crecimiento intersticial es característico de los cartílagos jóvenes. En cambio, el crecimiento por aposición ocurre en cartílagos adultos, siempre y cuando posean pericondrio. En lo que respecta a la regeneración y reparación del cartílago, a pesar de la potencialidad teórica de la capa condrógena, cuando ocurren lesiones o roturas de cartílago, en el adulto no se reparan mediante la formación de nuevo cartílago, lo que sí ocurre en los cartílagos jóvenes. En el cartílago adulto, la reparación se efectúa por medio de diferenciación del pericondrio en tejido conectivo denso. Es decir, que en el cartílago adulto no hay regeneración, sino que hay formación de tejido conectivo denso que va a ocupar el lugar de la lesión. ¿Qué se entiende por variaciones etarias del cartílago? Es decir, los cambios degenerativos que ocurren a medida que va pasando el tiempo, cuando aumenta la edad del individuo. Generalmente, por deficiencias de nutrición, ocurren cambios
degenerativos a nivel del cartílago, con deficiencia en la producción de proteoglucanos, disminuye el contenido de agua de la matriz, comienzan a aparecer pequeñas cavidades en el interior del cartílago, lo que puede llevar al depósito de sales de calcio, es decir, un proceso de calcificación que impide aún más la nutrición de los condrocitos, ya que dificultan la difusión de nutrientes y estos condrocitos degeneran y mueren. Con respecto al cartílago elástico, se caracteriza porque posee mayor proporción de fibras elásticas y macroscópicamente es de color amarillento y tiene una mayor opacidad. Es más flexible y más elástico que el cartílago hialino. Sus células son muy semejantes a las del cartílago hialino, pero la diferencia con el cartílago hialino radica en las características de la sustancia intercelular, ya que ésta presenta un alto contenido de fibras elásticas. Este cartílago, además, presenta una pequeña cantidad de sustancia amorfa, se caracteriza porque además presenta pericondrio y no experimenta los cambios degenerativos que presenta el cartílago hialino. Se lo encuentra en el oído externo, en el pabellón de la oreja, en la epiglotis, en cartílagos corniculados y cuneiformes de la laringe. En esta imagen de un preparado histológico vemos un cartílago elástico donde predominan fibras elásticas que en este caso, como son muy abundantes, se colorean con la eosina. Otro tipo de coloración que se puede emplear para cartílago elástico es recurriendo a la orceína. Recordemos, era un colorante natural que derivaba de líquenes y que daba una coloración pardo a las fibras elásticas. Y en lo que respecta al cartílago fibroso, constituye una forma de transición entre el cartílago y el tejido conectivo denso. Los condrocitos se encuentran aislados o bien en forma alineada o hileras entre gruesos haces de fibras colágenas. Con respecto a la sustancia intercelular, la sustancia amorfa es muy escasa y abundan las fibras colágenas de tipo 1. A diferencia de los demás cartílagos, este cartílago no posee pericondrio y se lo encuentra íntimamente asociado a tejido conectivo de las cápsulas y ligamentos de las articulaciones, en los discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana, en los meniscos de la rodilla y, como dijimos, asociado a algunos tendones en la unión con los huesos. Acá observamos la imagen histológica donde se aprecian a los condrocitos dispuestos en hileras e interpuestos entre gruesas fibras de colágeno tipo 1. Nuevamente, otra imagen de tejido cartilaginoso fibroso.